Muy buenas noches para todos. Hoy traemos otro tema. Van a ver que esto es como salteadito, ¿sí? Porque la idea es ir cumpliendo con todos los pedidos y con todos los sufrimientos, que son muchos, y que cada uno lleva su mochila. Por eso me es de suma importancia ir haciéndoles mezcladito. Una vez un tema, otra vez otro tema, ¿sí? Y compartan el video, compartan con toda esa gente que pueda enterarse o que realmente ustedes sepan que de verdad necesita ayuda. Bien, ¿qué tema les he traído hoy? Un tema como el abuso sexual en la niñez. ¿Qué pasa y cómo afecta a un niño, ¿sí? Cuando es adulto, ese abuso sexual que sufrió en la infancia. Y aparte de haber sufrido este acto en una oportunidad o en reiteradas oportunidades que marca terriblemente su vida adulta, lo peor que le puede pasar a ese niño o a esa niña es que cuando en algún momento de su vida, no importa la edad, si puede o decide hablar del tema, que paso a informarles que es encima ultra vergonzoso para la persona que sufrió el abuso, cuesta que lo saquen de adentro, y si existen personas que logran hacerlo y contarle a alguien ese sufrimiento padecido, se dan con que esa persona a la que se lo han contado, que en el mayor porcentaje de los casos forma parte de la familia, llámese madre, ¿sí?, hermano, tío o a quien hayan querido confiar, les da la espalda. ¿Les da la espalda por qué? Ahora lo vamos a ver. Este tema del abuso sexual en la niñez, muchos están convencidos de que ocurre solamente en la clase pobre, y no. Gente, el tema del abuso sexual existe en todo tipo de cultura, ámbito, ambiente y sociedad. Lamentablemente, para clases medias y altas, suele ser totalmente encubierto y tapado el tema, ¿sí?, por diferentes motivos, pero que no se dan una idea de encima del terrible daño que sufre esa persona que ha pasado por ese abuso. Otro daño más es darles la espalda, es hacerlos sentir no escuchados o hacerlos sentir que están mintiendo. Es letal el daño que le hacen. Por eso, si este video llega, ¿sí?, a una audiencia de personas que han sufrido el abuso, lo primero que quiero decirles es que yo sí les creo, es que conmigo pueden contar y en mí pueden confiar para poder tratar ese proceso, ¿sí?, y esa horrible situación que han vivido. Bien, continuando con este tema, lo que quiero explicarles es que en el 88% de los casos, este abusador o esta abusadora sexual forma parte de la familia, ¿sí? En el 88% de los casos, esta persona, este sujeto o esta sujeta que ha cometido esa violación de vulnerabilidad hacia un menor, hacia un niño, forma parte de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un vínculo con este niñito o esta niñita, ¿sí? Lo conoce, tiene determinada confianza con esa criatura. ¿Qué ocurre? Ocurre que este adulto, ¿sí?, este abusador, no solamente tiene una atracción por abusar sexualmente
de los niños, sino que puede tener, y en la mayoría de los casos tiene, una vida sexual totalmente activa con otros adultos. Entonces, aparentemente, parecen personas normales, ¿sí? Pero son tremendos abusadores y tienen muchísimas alteraciones en su cerebro, lo cual les hace perder la empatía del terrible dolor que están provocando en esas criaturas y el daño y las consecuencias, ¿sí?, que van a ser imborrables en el resto de la vida de estos niñitos. Quiero aclarar que el abuso no solamente lo sufren mujeres, niñitas, lo sufren varones, niños, con el terrible agravante de que crecen y no lo pueden sacar de adentro por esta sociedad machista, ¿sí? Entonces, se lo guardan y yo siempre los invito a que también lo trabajen, a que también puedan sacarlo, puedan exteriorizarlo, ¿sí? Es muy importante que en ambos sexos se pueda sacar para afuera ese tema y si te sentiste no escuchado por la persona en que creíste confiar para contárselo, yo sí te creo. Te lo vuelvo a repetir, conmigo podés entrar en sesión y podemos trabajar ese tema. Las huellas que deja son imborrables. Me gusta ser totalmente sincera en este tema, pero sí se puede aprender a vivir con ese dolor desde otro lugar. Y eso es lo que yo trabajo en las sesiones que yo doy con este tipo de casos. Bien. Lo que me interesa empezar a contarles es que los niños que sufren esto, ¿sí?, en estudios que se han hecho donde se han puesto por un lado niños que no han sufrido ningún tipo de abuso, por el otro lado se han puesto niños que sí han sufrido abuso, pero solamente del tipo, digamos, físico a nivel golpe, ¿sí?, y maltrato verbal, que también es un abuso muy feo, pero está contemplado la otra parte del estudio en esta separación de este otro tipo de maltratos. Y por último, han separado a todos aquellos niños o niñas que han sufrido abuso sexual. ¿Qué dio este estudio? Que todos estos niños que han sufrido abuso sexual, además es altísima la probabilidad de que también, aparte del abuso sexual, hayan sufrido maltrato físico, es decir, golpes, y maltrato verbal, lo cual los lleva en el futuro o cuando sean más grandes a padecer, ¿sí?, enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden padecer después crisis de pánico, ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de personalidad, trastornos de la conducta, entre otros. ¿Sí? Estos niños que han sufrido ese abuso sexual, en la mayor parte de los casos, lo han sufrido en su hogar. Ya cuando les digo esto, me parte el alma en 5.000 pedazos, ¿sí? ¿Por qué? Además de haber sufrido el abuso sexual, además de haberles vulnerado su corporalidad y sus derechos, le han vulnerado el lugar donde realmente deben crecer y sentirse seguros, cuidados, controlados, protegidos, ¿sí? Porque en la mayor parte de los casos ha sido un familiar cercano, muy cercano, y también puede ser un amigo de la familia al cual
muchos han visto o han sabido del caso en la misma familia y se han hecho los que no pasó nada. Total ceguez frente a la situación. Hablando de cómo afecta esto en los niños una vez que son adultos, podemos decir que tienen 4 veces más probabilidad de frecuentar médicos y de estar sometidos a determinados tipos de tratamiento por distintos tipos de enfermedades. 4 veces más probabilidad estos niños o niñas que han sufrido que han sufrido abuso en la niñez de tipo sexual, tienen 4 veces más posibilidades de estar paseándose de médico en médico, sometidos a diferentes tipos de tratamiento por estas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Psiquiátricas y no psiquiátricas también. Cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, son las que les mencionaba recién: ansiedad, pánico, estas crisis de pánico que se preguntan después qué le pasa a mi hijo o qué le pasó. Bueno, hay que comenzar a enterarse, hay que comenzar a empaparse y a no descuidarlos, hay que cuidarlos, ¿sí? Tener hijos no es traer a la vida para que nos llenen nuestro vacío, ¿sí? Hay que ocuparse de nuestros hijos o de los que tengan hijos. Enfermedades como ansiedad, como depresión, como trastornos de conducta, como trastornos de la personalidad, como el estrés, el trastorno del estrés postraumático, que ya se los voy a explicar en un segundito. Cuando decimos trastorno de personalidad, quiere decir que estos niños de adultos no pueden interactuar de manera apropiada como debería ser con las otras personas, y eso les trae otro total sufrimiento. Cuando hablamos, ¿sí?, de estrés, de este trastorno de estrés postraumático, ¿qué tenemos que explicar? Yo se lo explico de la manera más sencilla posible, porque no soy psiquiatra, soy coach, pero tengo conocimientos de los temas, ¿sí?, porque yo los trato en mis sesiones y por ende les trato de explicar de una manera práctica y sencilla para que se enteren y se empapen de lo que pasan este tipo de personas con esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de este trastorno de estrés postraumático, ¿cuándo se empieza a vivir este tipo de trastorno? Después de haber sufrido, por ejemplo, el abuso sexual es uno de los casos que trae este trastorno, ¿sí?, que después de haber pasado por ese abuso, aparece una situación de miedo intenso, ¿sí? Así haya sido una vez que haya sido abusada o en reiteradas veces, puede aparecer este trastorno, ¿sí?, de estrés postraumático. ¿Qué produce? Produce que este niñito de adulto, ¿sí?, tenga memorias muy precisas, memorias que pueden ser de tipo visuales, de tipo olfativas, de tipo auditivas, recuerdos precisos, ¿sí?, recuerdos imborrables, ¿sí?, que traen este tipo de memorias muy precisas y que pueden llevarle a esta persona que ha sufrido abuso a tener pesadillas durante el resto de su vida. Cuando no tratan el tema, no lo sacan, ¿sí? Hay que tener valor y hay que tener valentía, pero te garantiza una mejor calidad de vida, aunque ese dolor, ¿sí?, haya existido. Por lo menos tenés una mejor calidad de vida y comenzás a vivir desde otro lugar. Eso es lo que intentamos a través de estas sesiones que yo les doy. Entonces comienzan a tener pesadillas a lo largo de su vida, ¿sí? Y este tipo de pesadillas no les dejan vivir o tener, un sueño reparador.
Además tienen explosiones de ira, ¿sí? Tienen una angustia permanente, pueden tener sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza que no los dejan estar, ¿sí? Porque como les vuelvo a repetir, deja huellas, ¿sí? Muy marcadas. Haber tenido o sufrido un abuso afectan, ¿sí? Modifican, alteran de manera negativa, ¿sí? El normal desarrollo del cerebro de un niño. Para que empiecen a tener en cuenta la gravedad de este asunto, porque esto es un tema muy tabú, muy tapado, muy no digo nada, en mi familia pasa y me lo guardo, no señor. Hay que empezar a hablar y a ver qué vas a hacer con este tipo de abusadores. ¿Qué vas a hacer? Y esto depende de las leyes de los países, qué vas a hacer, qué se permite, la castración quirúrgica, la cadena perpetua, ¿sí? Someterlos a tratamiento, ¿qué se les va a hacer? Pero hay que denunciar, no hay que callar, ¿sí? El tema es que con esto del tratamiento, de someter al abusador al tratamiento, que hay tratamientos, ¿sí? Que tienen que ver con inyecciones, con esto de la testosterona y lugar donde no me quiero meter porque no profundizo en el tema. Lamentablemente, someter al abusador a eso depende 100% de ese abusador, de que quiera someterse a eso, ¿sí? De todas maneras, hay que denunciar y no hay que silenciar más este tipo de cosas. Bien, continuando, vamos a hablar un poquito sobre el gran daño que causa en el cerebro este tipo de abusos en la infancia, en niña o niño. Recuerden, no solamente es creer yo tengo un hijo varón, va por el mundo, lo dejo solo con su hermano, con su tío, con mi vecino, con el abuelo y total es varón. Ojo, se da quizás los casos que más salen a la luz son de mujeres, pero cuidado con los niñitos, cuidado con los varones que sufren abuso de la misma manera, ¿sí? Y los afecta tal cual, sin importar si es nena o si es varón. ¿Qué pasa con el cerebro? Tenemos distintas áreas en nuestro cerebro. Áreas que tienen que ver con los miedos, ¿sí? Y que hay edades de la vida donde pasa esto, ¿sí? Que se sufre o que sufre el niñito o la niñita, que todavía no han madurado y en esa etapa ocurre esto. Áreas que tienen que ver con el miedo. Por ejemplo, ¿sí? El área de la amígdala cerebral, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que esta amígdala es la encargada, ¿sí? De detectar situaciones amenazantes, ¿sí? De acciones que bien están pasando o que creemos que pueden llegar a pasar y que resultan una amenaza para nosotros. Entonces esta área de la amígdala, ¿sí? En el cerebro, ¿qué hace? Pasa data e información a las distintas áreas del cerebro, avisándole y dándole una alerta. ¿Para qué? Para prevenirse. Porque es un mecanismo que se tiene de supervivencia. Ahora, ¿qué ocurre si el niño o la niña ha sufrido de esta semejante situación que ha pasado en esa área del cerebro? Después de haber sufrido constantemente o repetidas veces, o aunque sea una, esa situación, esa amígdala, después de esa situación de miedo intenso, queda preparada y afectada,
¿sí? Y constantemente, a lo largo de la vida de ese adulto, va a alargar alertas, ¿sí? Para que en las distintas áreas de tu cerebro, por ese miedo vivido, por esa situación de miedo intensa, de miedo intenso pasado, queda acostumbrada a disparar esas alertas a todo el cerebro. Por ende, estos niños de adultos, ¿qué les ocurre? Ocurre que aunque sean situaciones en donde tengan que estar tranquilos y confiados, lo mismo van a tener miedo, porque así dispara la amígdala por haber vivido esa situación de miedo intenso y ha quedado como en alerta constante. Hasta que no se trabaja eso y no lo ve la persona, en cualquier lugar que pueda sentirse amenazada, que para muchísimas otras personas que no han pasado por eso van a ser situaciones y lugares que hay confianza, que se tienen que sentir tranquilos, para ellos va a ser de alerta, ¿sí? De miedo. Vamos viendo cómo se van afectando las áreas del cerebro. No solamente están afectadas estas áreas que tienen que ver con el miedo, sino que encima, al estar afectadas estas áreas que manejan el tema del miedo, bloquean las otras áreas que tienen que brindarnos placer y recompensa, ¿sí? Es decir, se encuentran disminuidas, no tienen el mismo efecto de brindarle a estos niños de adultos lo que es el placer, se llama así, áreas de placer y recompensa. Hay otras áreas que tienen que ver con las sensaciones, ¿no? Y que esta corteza sensorio-motriz, que tiene que ver, ¿sí? Para decirlo de manera más fácil, tiene que ver con las áreas de el disfrute en tu vida. Por ejemplo, este adulto tampoco puede disfrutar de el placer sexual, para que vayan viendo cómo se les va afectando las distintas áreas del cerebro que después de grande, ¿sí? Queda la pregunta, ¿y qué me pasa? ¿Sí? ¿Qué me pasa que yo no me puedo comunicar, no puedo comunicarme socialmente de la misma forma que lo hacen todos? Aparte, tienen mayor o son más propensos a caer al consumo de las drogas y el alcohol, ¿sí? A no poderse relacionar en la sociedad como lo hace el resto. Aparte, hay que tener cuidado porque pueden ser futuros abusadores. Por lo que ellos han vivido, pueden llegar a ser futuros abusadores. Esto que yo he intentado plasmarles en este video de hoy es para que se pueda tomar la importancia de lo que es el descuido de aquellas personas que tienen niños y que por determinadas razones hay un total descuido. Hay muchísimos casos, ¿sí?, que no solamente los he tratado en terapia, sino que he tenido la posibilidad de gente, amigos o amigas, que han vivido este tipo de situaciones como casos de haber sido abusado por un amigo del padre, ¿sí? Y no haberlo ni denunciado, siendo que esa niña, esa criatura, o a la edad que haya podido hablar, lo haya contado, ¿sí?
¿Qué dolor más grande para esa persona que ha pasado por esto? No ser escuchada, o no haberle creído, o haberlo visto y haberlo tapado, porque ha sido el padre y no podemos hacer nada porque es el padre, porque es un familiar, porque es el amigo del padre. Son casos realmente devastadores, y mucho más cuando escucho que alguien lo sabía en la familia y se tapaba los ojos. Realmente desgarra el alma poder saber que no has hecho nada por tu hijo, por tu hija o por quien sea que haya pasado por esto. Para terminar este videíto, quisiera decirles, ¿sí?, que en este tipo de atrocidades hay que tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo y no tiene que importarte si es el tío, si es el padre, si es la madre, si es el abuelo, si es el amigo del padre o el amigo de no sé quién, o el tío y el hermano de ella, no te tiene que importar. Recordá que primero está la vida y la salud mental de ese niño. Si no, no hay que traer niños al mundo. Si te vas a preocupar más por tu relación con tu marido o con ese supuesto padre, ¿sí?, que tiene bastantes alteraciones en su cerebro y carece de total empatía para sentir el dolor que cause la destrucción de la vida de ese niño, ¿sí?, cortemos con los silencios, que lo único que hacen es estimular a estos verdugos. Se los pido desde el alma, se los pido desde el fondo de mi corazón. Es un tema terrible, ¿sí? Y estamos pisando la vida de un niño y su posterior desarrollo y desempeño como adulto. Bueno, espero nuevamente que les sirva este video. Si les gusta, déjenme por favor su like, su me gusta, ¿sí? Suscríbanse al canal, todos aquellos que todavía no lo hayan hecho, compartan este videito. Y todos los que quieran tomar sesión conmigo, acá en este canal está el link de mi Instagram. Por ahí, por privado, piden toda la información que necesiten. Cuídense, ¿sí? Nos cuidemos entre todos. Eso es lo mejor que podemos hacer unos por los otros. No seamos egoístas. No pensemos en lo que nosotros necesitamos. Hagamos terapia. Si realmente tenemos relaciones de dependencia, de codependencia, estamos con alguien porque no sabemos estar solos y estamos permitiendo cualquier cosa, hasta la vida y la integridad de los niños, hagamos terapia, ¿sí? Nos sanemos, porque si no, no traigamos hijos a la vida para que sufran, si no nos vamos a ocupar y a estar velando por la vida de ellos. Les dejo este besito. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video y que estén más que bien. Chau, chau. Nos vemos.